Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo por tenerlos aquí otra vez. Prepárense porque hoy tenemos un vídeo que es una verdadera joya, un festín de chismes jugosos aderezado con un análisis a profundidad que hará explotar sus mentes. Y es que vamos a sumergirnos hasta el fondo del océano de la vida de una de las parejas más icónicas, queridas y sobre todo, intrigantes del firmamento del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos chismosos, vamos a desmenuzar esa historia de amor que no solo conquistó corazones alrededor del globo terráqueo, sino que, y aquí está la clave de nuestro encuentro de hoy, impulsó de manera estratosférica sus carreras. Vamos a levantar las alfombras, a remover los cimientos, a escudriñar cada rincón para descubrir el secreto mejor guardado detrás de ese romance que, aunque pertenece al pasado, sigue generando un tsunami de impacto en la fama y el éxito de ambos. Agárrense fuerte porque el viaje será intenso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de amor, fama y secretos inconfesables, permítanme recordarles algo importantísimo. Si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas, este es el momento. Suscríbanse al canal ahora mismo, no se arrepentirán. Y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, lleno de información exclusiva, entrevistas reveladoras que los dejarán boquiabiertos y, por supuesto, toneladas de entretenimiento garantizado. No esperen ni un segundo más y únanse a esta familia que vive, respira y sueña en turco. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que retumbaron con una fuerza sísmica en cada rincón del planeta gracias a su participación en la serie que marcó una era, la inigualable Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en este lado del charco. Desde el mismísimo instante en que los vimos juntos en pantalla, la química era algo palpable, algo que casi se podía tocar. Esa chispa eléctrica que saltaba entre ellos no era simplemente un despliegue de talento actoral, era mucho más, era una fuerza invisible, un magnetismo incontrolable que los fans percibieron al instante y que alimentó con combustible de alta octanaje las esperanzas y expectativas de un romance que trascendiera la ficción y se hiciera realidad en la vida real. Y como todos recordamos con un suspiro, esas expectativas no solo se cumplieron, sino que superaron con creces las fantasías más descabelladas. Pero la pregunta que nos convoca hoy es, ¿cómo este romance de cuento de hadas influyó en sus carreras profesionales? Bueno, mis queridos detectives del corazón, aquí es donde la trama se complica y se pone realmente interesante. Primero hablemos de un factor crucial, la visibilidad. Sen Kalkapm ya era una serie con un nivel de popularidad considerable, pero en el momento en que los rumores de un romance secreto entre Hande y Kerem comenzaron a inundar los medios, la atención mediática se disparó hasta niveles estratosféricos. Revistas del corazón, programas de televisión de máxima audiencia, redes sociales en ebullición constante, todos, absolutamente todos, hablaban de ellos. Esta sobreexposición mediática no solo benefició enormemente a la serie, atrayendo a un público masivo, ansioso por ver a la pareja en acción y corroborar si la química era real, sino que también catapultó a Hande y Kerem al radar de marcas y productores a nivel internacional. Se convirtieron en el centro de atención de la industria del entretenimiento a escala global. Imagínense la escena, mis queridos espectadores, dos jóvenes, bellísimos, rebosantes de talento y, lo más importante, perdidamente enamorados, protagonizando una serie de éxito mundial que arrasaba en cada país en el que se emitía. Era la fórmula perfecta para el éxito, el santo grial de la fama. Las marcas de moda de lujo, las firmas de belleza más prestigiosas y las empresas de estilo de vida más codiciadas se peleaban, literalmente, por tenerlos como embajadores de sus productos y valores. Los productores de cine y televisión, tanto nacionales como internacionales, veían en ellos una mina de oro, un potencial inigualable para atraer a audiencias masivas y asegurar el éxito de sus proyectos. Y así fue, mis amigos. Tanto Hande como Kerem comenzaron a recibir ofertas de trabajo mucho más interesantes, lucrativas y ambiciosas de las que jamás habían soñado antes. Sus agendas se llenaron de compromisos profesionales, sus cuentas bancarias se engrosaron considerablemente y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y rentabilidad. Hande, por ejemplo, se convirtió en la imagen de varias marcas de renombre mundial, sellando contratos millonarios y consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas, influyentes y admiradas de Turquía. Su nombre se convirtió en sinónimo de belleza, elegancia, carisma y talento innato. Las portadas de revistas la aclamaban, los diseñadores la vestían y las marcas la adoraban.
Kerem, por su parte, también expandió sus horizontes profesionales, participando en proyectos internacionales que le permitieron demostrar su versatilidad como actor y explorar nuevos registros interpretativos. Es cierto que él ya gozaba de cierto reconocimiento previo gracias a sus trabajos anteriores, pero el efecto Ande, como lo llamaron algunos, lo catapultó a nuevas alturas de fama y prestigio, abriéndole las puertas a un mercado global que antes parecía inalcanzable. Pero como en toda historia que se precie, no todo fue un camino de rosas, miel sobre hojuelas y felicidad constante. La relación entre Ande y Kerem también tuvo su lado oscuro, sus momentos de dificultad y sus desafíos constantes. La presión mediática era asfixiante, implacable, incesante. Cada movimiento que hacían era analizado hasta la extenuación, fotografiado hasta la saciedad y publicado en todas partes, desde las revistas más prestigiosas hasta los tabloides más sensacionalistas. Los fans estaban obsesionados con su relación, querían saber cada detalle, cada secreto, cada instante de su vida en pareja. Y aunque esta atención desmedida les brindaba una visibilidad sin precedentes, también les restaba privacidad, los despojaba de su intimidad y los convertía en personajes públicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenían que lidiar constantemente con rumores infundados, especulaciones maliciosas y críticas despiadadas que ponían a prueba su fortaleza mental y emocional. Además, mantener una relación sentimental bajo el microscopio constante de los medios de comunicación y la opinión pública no es tarea fácil. Las agendas de trabajo apretadas, los viajes constantes alrededor del mundo y las exigencias extremas de la profesión pueden poner a prueba hasta la relación más sólida y aparentemente indestructible. Y como todos sabemos con un dejo de tristeza, la relación entre Ande y Kerem, a pesar de su intensidad y su magia inicial, llegó a su fin. Sin embargo, incluso después de su ruptura, el impacto profundo de su romance en sus respectivas carreras sigue siendo evidente, innegable e imborrable. El legado de Anker persiste en el tiempo. ¿Por qué afirmo esto con tanta seguridad? Porque el fenómeno Anker, como se les conocía cariñosamente en las redes sociales, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del público. La gente sigue hablando de ellos, sigue recordando con nostalgia su romance de ensueño y sigue admirando su talento individual. Y esta conexión emocional tan fuerte que se creó durante su relación se traduce en una lealtad inquebrantable por parte de sus fans, quienes continúan apoyándolos con fervor en todos sus proyectos individuales, demostrando que el amor verdadero, aunque termine, siempre deja una marca imborrable. Incluso en los proyectos que han elegido cuidadosamente después de su separación, podemos observar una clara estrategia, una inteligencia emocional y una visión a largo plazo. Ande ha buscado roles que la desafíen como actriz y que la alejen de la imagen de chica dulce e inocente que proyectaba en Senkalkam. Quiere demostrar al mundo entero que es una actriz versátil, camaleónica y capaz de interpretar personajes complejos, profundos y llenos de matices. Kerem, por su parte, ha explorado diferentes géneros y formatos, desde el drama hasta la comedia, mostrando su habilidad para adaptarse a distintos roles y demostrar que es mucho más que una cara bonita. En resumen, mis queridos amigos, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un factor determinante, un catalizador esencial en el impulso meteórico de sus carreras. La visibilidad mediática sin precedentes, el interés desmedido del público y la conexión emocional tan intensa que crearon juntos les abrieron puertas a nuevas oportunidades, consolidaron su posición como dos de los actores más importantes, influyentes y exitosos de Turquía y los catapultaron a la fama internacional. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, el legado imborrable de Anker sigue vivo en la memoria del público y continúa influyendo en la trayectoria profesional de ambos. Ellos supieron aprovechar al máximo el furor mediático que generó su relación, aunque también les trajo complicaciones y desafíos, y lo transformaron en un trampolín para alcanzar nuevas alturas de éxito y reconocimiento. Su amor, aunque fugaz, fue un poderoso motor para sus ambiciones profesionales y, al mismo tiempo, un arma de doble filo que los expuso a un nivel de escrutinio público sin precedentes. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el impacto del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en sus respectivas carreras. Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes esta historia fascinante, llena de amor, fama, secretos inconfesables y giros inesperados. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el romance entre Hande y Kerem fue genuino y espontáneo, o fue simplemente una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para impulsar la serie y sus carreras? ¿Cómo creen que su relación,
tanto durante como después de su término, ha influido en sus decisiones profesionales y en su imagen pública. Dejen sus comentarios abajo, me muero por leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema apasionante. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, le den un merecido like, lo compartan con todos sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. No se olviden de seguir soñando en turco.